134. Meningitis crónica y recurrente. La inflamación crónica de las meninges, pia madre, aracnoides y dura madre, genera una disfunción neurológica pronunciada que a veces es fatal si no se trata de forma adecuada. La meningitis crónica se diagnostica cuando un síndrome neurológico característico se prolonga durante más de 4 semanas y se acompaña de una reacción inflamatoria persistente del líquido cefalorraquídeo. Cuenta de leucocitos mayor de 5 por microlitro. Las causas son diversas y el tratamiento correcto depende de identificar la etiología de la enfermedad. La mayor parte de los casos de meningitis crónica se origina por 5 categorías de enfermedades. 1. Infecciones meníngeas. 2. Cáncer. 3. Padecimientos inflamatorios autoinmunitarios. 4. Meningitis químicas. Y 5. Infecciones parameníngeas. Fisiopatología clínica. Las manifestaciones neurológicas de las meningitis crónicas, cuadro 134.1, dependen de la ubicación anatómica de la inflamación y sus consecuencias. Las manifestaciones principales son cefalea persistente, hidrocefalia, neuropatías de los pares craneales, radiculopatías y alteraciones cognitivas o de la personalidad. Dichas manifestaciones se desarrollan aisladas o combinadas. Cuando se combinan significa que el proceso inflamatorio se ha diseminado por las rutas del líquido cefalorraquídeo. En algunos casos, la presencia de una enfermedad generalizada subyacente sugiere que la causa puede ser un agente específico o cierta clase de agentes. El diagnóstico de meningitis crónica se establece cuando el cuadro clínico sugiere al médico que debe examinar el líquido cefalorraquídeo en busca de signos inflamatorios. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales, sale a través de agujeros estrechos hacia el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo y la médula espinal. Circula alrededor de la base del encéfalo y sobre los hemisferios cerebrales y se resorbe por las vellosidades aracnoideas que se proyectan dentro del seno sagital superior. La circulación del líquido cefalorraquídeo ofrece un camino para la difusión rápida de las infecciones y neoplasias en el encéfalo, la médula espinal y las raíces de los pares craneales y los nervios raquídeos. La propagación desde el espacio subaracnoideo hasta el parénquima cerebral puede ocurrir a través de las cubiertas aracnoideas que rodean a los vasos sanguíneos que penetran en el tejido cerebral, espacios de Virchow-Robin, meningitis intracraneal. Los procesos inflamatorios estimulan a las fibras nociceptivas de las meninges, lo que provoca cefalalgia o dolor de cuello o espalda. La obstrucción de las rutas del líquido cefalorraquídeo a nivel de los agujeros de comunicación o de las vellosidades aracnoideas genera hidrocefalia así como signos y síntomas de hipertensión intracraneal, como cefalea, vómito, apatía o somnolencia, inestabilidad de la marcha, papiledema, pérdida de visión, alteración de la mirada vertical superior o parálisis del sexto par craneal, capítulo 433. Durante una meningitis crónica, las alteraciones cognitivas y del comportamiento pueden ser secundarias al daño vascular debido a la inflamación en torno a los vasos sanguíneos localizados en el espacio subaracnoideo, lo cual conduce a infarto. Los depósitos inflamatorios sembrados por la circulación del líquido cefalorraquídeo son más pronunciados alrededor del tronco del encéfalo y de los pares craneales, principalmente sobre la superficie inferior de los lóbulos frontal y temporal. Estos casos, denominados meningitis basales, se manifiestan en forma de neuropatías craneales múltiples con pérdida de visión, par craneal 2, debilidad facial, par craneal 7, hipoacusia, par craneal 8, diplopía, par craneal 3, 4 y 6, anomalías sensitivas o motoras de la bucofaringe, par craneal 9, 10 y 12, anosmia, par craneal 1, o pérdida de sensibilidad en la cara y debilidad de los maceteros, par craneal 5, meningitis raquídea. Las raíces nerviosas sensitivas y motoras se pueden dañar cuando atraviesan el espacio subaracnoideo y penetran en las meninges. Estos casos se manifiestan en forma de radiculopatías múltiples con una combinación de dolor radicular, deficiencia sensitiva, debilidad motora y disfunción de esfínteres. En algunos casos la inflamación crónica provoca aglutinación de las raíces nerviosas inferiores y engrosamiento de las meninges, lo cual se denomina paquimeningitis. La inflamación meningea puede rodear como un anillo y dañar la médula espinal y provocar así una mielopatía. Los pacientes con lesión progresiva y múltiple de los pares craneales o de las raíces de los nervios raquídeos o de ambas estructuras a la vez, padecen una meningitis crónica. Las pruebas electrofisiológicas, electromiografía, estudio de las velocidades de la conducción nerviosa y pruebas de respuestas provocadas
Pueden ser útiles para establecer si existe lesión de los pares craneales o de los nervios raquídeos. Manifestaciones generales. En algunos pacientes, la confirmación de una enfermedad sistémica ofrece pistas para identificar la causa subyacente de una meningitis crónica. Se debe interrogar sobre los posibles viajes, la actividad sexual y el contacto con microorganismos infecciosos. Las causas infecciosas suelen acompañarse de fiebre, malestar general, anorexia y signos de infección diseminada o circunscrita fuera del sistema nervioso central. Las causas infecciosas son especialmente importantes en los pacientes inmunodeprimidos, principalmente en aquellos con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en quienes una meningitis crónica puede cursar sin cefalea ni fiebre. Los trastornos inflamatorios no infecciosos por lo general producen manifestaciones generales, aunque la meningitis puede ser la primera manifestación. La meningitis carcinomatosa se acompaña o no de signos clínicos de la neoplasia primaria. Estudio del paciente. Meningitis crónica. La presencia de cefalea crónica, hidrocefalia, neuropatía de los pares craneales, radiculopatía o deterioro cognitivo obliga a considerar la necesidad de una punción lumbar inmediata en busca de signos de inflamación meningea. Algunas veces, el diagnóstico se establece cuando en un estudio de imágenes, tomografía computarizada o resonancia magnética, reforzado con medio de contraste se detecta fuga de este último en las meninges. El refuerzo meningeo siempre es preocupante, con excepción del realce de la duramadre después de una punción lumbar, neurocirugía, conmoción cerebral o fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo. Una vez que se confirma la meningitis crónica por medio del análisis del líquido cefalorraquídeo, los esfuerzos se encaminan a identificar su causa, cuadros 134.2 y 134.3, por medio de 1. Más análisis del líquido cefalorraquídeo, 2. El diagnóstico de una infección diseminada o de una enfermedad inflamatoria no infecciosa subyacente, o 3. La valoración anatomopatológica de una biopsia meningea. Existen dos variedades clínicas de meningitis crónica. En la primera, los síntomas son crónicos y persistentes, mientras que la segunda se caracteriza por episodios leves pero recurrentes de la enfermedad. En este último grupo los síntomas, signos y alteraciones inflamatorias del líquido cefalorraquídeo desaparecen entre los episodios ya sea de forma espontánea o como respuesta a tratamiento específico. En dichos pacientes las causas más probables incluyen meningitis de Mollaret, la cual con mayor frecuencia se debe a virus de herpes simple tipo 2. Meningitis química por la fuga episódica de los componentes de un tumor epidermoide, craneofaringioma o colesteatoma hacia el líquido cefalorraquídeo. Procesos inflamatorios primarios como síndrome de Bock-Koyan-Najarada, síndrome de Behçet y lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 e hipersensibilidad farmacológica por la administración repetida del producto que provoca el daño. Los antecedentes epidemiológicos son de gran importancia para el diagnóstico de meningitis crónica, debido a que ofrecen una guía para determinar los análisis de laboratorio. Algunos datos importantes son el antecedente de tuberculosis o de contacto con un caso probable, inyección epidural reciente que pudiera provocar el contagio de meningitis fúngica debida a Heseroilum rostratum, viajes previos a zonas donde las infecciones por hongos son endémicas, como, en Estados Unidos, el Valle de San Joaquín en California, los estados sudoccidentales para coccidioidomicosis, los del medio oeste para histoplasmosis y los sudorientales para blastomicosis. Viajes a la región mediterránea o consumo de productos importados derivados de leche no pasteurizada, infección por brucella, estancia en regiones endémicas para enfermedad de Lyme, exposición a enfermedades de transmisión sexual, sífilis, exposición de un hospedador inmunodeprimido a pichones y a sus deposiciones, Cryptococcus neoformans. Exposición en áreas de bosque decadente en la isla Vancouver, Sudáfrica y Australia, Cryptococcus neoformans variedad Cati, jardinería, Sporotrix schenckii, consumo de carne cruda o poco cocida o contacto con gatos domésticos, Toxoplasma gondii, residencia en Tailandia o Japón, Natostoma spinigerum, Latinoamérica, Paracoccidioides brasiliensis, o el sur del Pacífico, Angiostronilus cantonensis, residencia rural y contacto con mapaches, Bailis ascaris prosionis y residencia en Latinoamérica, las Filipinas, la zona subsahariana de África o el sudeste asiático, Taenia solium cisticercosis. La presencia de signos cerebrales focales en un paciente con meningitis crónica sugiere la posibilidad de un absceso cerebral, infección parameningea o infarto, la identificación de un foco posible de infección,
Otitis supurativa crónica, sinusitis, derivaciones cardíacas pulmonares de derecha a izquierda. Infección pleuropulmonar crónica, apoya este diagnóstico. En algunos casos, el diagnóstico se establece al identificar y someter a biopsias ciertas lesiones cutáneas raras, síndrome de Behçet, lupus eritematoso sistémico, criptococosis, blastomicosis, enfermedad de Lyme, esporotricosis, tripanosomosis, drogadicción intravenosa, o adenopatías, linfoma, tuberculosis, sarcoidosis, infección por virus de inmunodeficiencia humana, sífilis secundaria o enfermedad de Whipple. La exploración oftalmológica detallada revela la presencia de uveitis, síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, sarcoidosis o linfoma del sistema nervioso central, queratoconjuntivitis seca, síndrome de Sjögren, o iridociclitis, síndrome de Behçet, y es fundamental valorar una posible pérdida de visión por edema papilar. La presencia de aftas bucales, úlceras genitales e hipopión sugiere síndrome de Behçet. La hepatoesplenomegalia indica linfoma, sarcoidosis, tuberculosis o brucelosis. El herpes genital o en los muslos sugiere infección por virus de herpes simple 2. Un nódulo en una mama, una lesión pigmentada de aspecto sospechoso o un tumor abdominal sugieren una posible meningitis carcinomatosa. Estudios de imagen. Una vez establecido el síndrome clínico como una manifestación de meningitis crónica, se debe realizar el análisis correspondiente del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cuando existe sospecha de presión intracraneal aumentada, se deben efectuar estudios de imagen del encéfalo antes de recurrir a la punción lumbar. Si la presión intracraneal se ha elevado por un tumor o tumefacción patológica, edema cerebral o bloqueo de la salida del líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos, hidrocefalia obstructiva, la punción lumbar puede provocar una hernia encefálica. En la hidrocefalia obstructiva por lo general es necesario drenar directamente el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos. En los pacientes con vías despejadas para la circulación del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal se eleva cuando disminuye la resorción del líquido en las vellosidades aracnoideas. En estos pacientes la punción lumbar suele ser inocua e incluso puede ser terapéutica. Sin embargo, algunas veces es necesario repetirla o drenar el líquido de manera continua para evitar la muerte relativamente repentina por hipertensión intracraneal. En ciertos casos, sobre todo en presencia de meningitis criptocócica, la hipertensión intracraneal sin crecimiento ventricular es tal que pone en peligro la vida. La tomografía y la resonancia de cerebro y médula espinal reforzadas con medio de contraste permiten identificar reforzamiento de la imagen de meninges, infecciones parameningias, incluido el absceso cerebral, médula espinal, cáncer, inflamación o infección, o depósitos nodulares en las meninges o las raíces nerviosas, neoplasias malignas o sarcoidosis, figura 134.1. Los estudios de imagen también son útiles para guiar una biopsia de meninges afectadas. Los estudios de angiografía pueden identificar evidencia de arteritis cerebral en pacientes con meningitis crónica y apoplejía. Análisis de líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido cefalorraquídeo se mide y se envían muestras para cultivos bacteriano, fúngico y por tuberculosis, prueba de laboratorio para búsqueda de enfermedades venéreas, biometría hemática con diferencial, tinción de Gram y valoración de glucosa y proteínas. Además, se deben efectuar preparaciones en fresco en busca de hongos y parásitos, preparación en tinta china y cultivos para bacterias y hongos de crecimiento difícil, análisis de antígeno criptocócico, búsqueda de bandas oligoclonales de inmunoglobulinas y citología. Asimismo, se solicitan otras pruebas específicas del líquido cefalorraquídeo, cuadros 134.2 y 134.3, o análisis y hemocultivos si están indicados según la anamnesis. La exploración física o los resultados preliminares del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, meningitis eosinófila, mononuclear o polimorfonuclear. El diagnóstico rápido puede facilitarse al utilizar análisis serológicos y reacción en cadena de la polimerasa para identificar secuencias de ácido desoxirribonucleico en el líquido cefalorraquídeo que sean específicas de los microorganismos patógenos sospechosos. La reacción en cadena de la polimerasa del ácido ribonucleico ribosómico 16-SBPR se puede usar para detectar una amplia gama de causas bacterianas de la meningitis y tal vez sea útil en particular en la meningitis tratada de modo parcial cuando el rendimiento del cultivo es bajo. Asimismo, los ácidos ribonucleicos ribosómicos 18-SBPR y 28-SBPR pueden ser eficaces para detectar una amplia gama de especies fúngicas.
En pacientes con sospecha de micosis, cuando otras pruebas son negativas, los análisis de beta-glucanos pueden ser un complemento eficaz para establecer el diagnóstico. Con base en los avances en paralelo de la secuenciación a profundidad y la informática, la nueva generación de secuenciación metagenómica objetiva estará disponible de forma amplia y constituirá un método eficaz y poderoso para diagnosticar casos difíciles. En la mayor parte de las meningitis crónicas, no recurrentes, en el líquido cefalorraquídeo predominan las células mononucleares. Cuando después de 3 semanas de enfermedad predominan los neutrófilos, los principales microorganismos patógenos causantes son Nocardia asteroides, Actinomyces israeli, Brucella, Mycobacterium tuberculosis. Solo 5 a 10% de los casos precoces, diversos hongos, Blastomyces dermatitidis, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, especies de Aspergillus, Pseudayescheria boydii, Cladopialopora bantiana, y causas no infecciosas, lupus eritematoso sistémico, meningitis química exógena. Cuando en el líquido cefalorraquídeo predominan los eosinófilos o su número es limitado en una respuesta celular principalmente mononuclear, el diagnóstico diferencial comprende a las parasitosis, Angiostronilus cantonensis, Natostoma spinigerum, Bailis ascaris prosionisotoxocara canis, cisticercosis, esquistosomosis, equinococosis, infección por Toxoplasma gondii, micosis, 6 a 20% de eosinófilos con pleocitosis con predominio linfocítico, principalmente en la meningitis por coccidioides, cáncer, linfoma, leucemia, carcinoma metastásico, u otros procesos inflamatorios, sarcoidosis, síndrome hipereosinófilo. Si en los estudios preliminares no es posible identificar la causa, es necesario ampliar el número de pruebas diagnósticas. Además, en muestras repetidas, igual o más de 3, es necesario obtener grandes volúmenes de líquido cefalorraquídeo lumbar para diagnosticar algunas causas infecciosas o neoplásicas de meningitis crónica. Las meningitis linfomatosas o carcinomatosas pueden diagnosticarse por análisis de cortes de bloques de células formados por la centrifugación del sedimento a partir de un gran volumen de líquido cefalorraquídeo. La citometría de flujo para células malignas puede ser de utilidad en pacientes con sospecha de meningitis carcinomatosa. El diagnóstico de meningitis micótica requiere de grandes volúmenes de líquido cefalorraquídeo para cultivar el sedimento. Si no es posible realizar una punción lumbar convencional, se puede obtener líquido cefalorraquídeo cerca de las meninges basales por medio de una punción cervical de la cisterna. La muestra de líquido ventricular puede aparecer estéril en casos de infección activa en el espacio lumbar inferior. Análisis de laboratorio. Además de analizar el líquido cefalorraquídeo, se debe hacer lo posible por descubrir la enfermedad subyacente. A menudo conviene realizar una prueba cutánea de tuberculina, radiografías de tórax, examen general de orina y urocultivo, biometría hemática con un diferencial, estudios de las funciones renal y hepática, y concentración sérica de fosfatasa alcalina, velocidad de sedimentación globular, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ROD y anti-LA, factor reumatoide y niveles de inmunoglobulina G4. En algunos casos está indicada la búsqueda meticulosa del sitio de infección sistémica. Pueden existir focos de infecciones pulmonares, en particular con enfermedad micótica o tuberculosis. Por tanto, puede ser de utilidad una tomografía o resonancia de tórax y el análisis del esputo. Es factible buscar anomalías por broncoscopia o por biopsia transtorácica con aguja. La prueba cutánea de tuberculina se realiza a menudo, aunque tiene especificidad y sensibilidad limitadas para el diagnóstico de enfermedad activa. Si se encuentra disponible, puede llevarse a cabo el estudio de liberación de interferón gamma para diagnosticar tuberculosis latente. La biopsia de hígado, médula ósea o ganglio linfático puede ser útil en el diagnóstico de algunos casos de tuberculosis miliar, infección micótica diseminada, sarcoidosis o cáncer metastásico. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa puede ser de utilidad para identificar sitios sistémicos para biopsia en pacientes con sospecha de meningitis carcinomatosa o sarcoidosis, cuando las otras pruebas no son fiables. Las pruebas genéticas pueden identificar mutaciones que causan trastornos antiinflamatorios monógenos poco frecuentes. Biopsia meningea. Si el líquido cefalorraquídeo no es diagnóstico, se debe contemplar la posibilidad de tomar una biopsia meningea en los pacientes graves que necesitan una descompresión ventricular continua o cuya enfermedad avanza con rapidez. Es preciso coordinar las acciones del cirujano, el anatomopatólogo, el microbiólogo y el citólogo,
de tal forma que se obtenga una muestra suficientemente grande y se lleven a cabo los cultivos y estudios histológicos y moleculares correspondientes, incluidos el estudio bajo microscopio electrónico y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. La rentabilidad diagnóstica de la biopsia meninge aumenta si se realiza en las zonas donde se aplicó medio de contraste en la resonancia o la tomografía. Con las técnicas actuales de microcirugía es posible tener acceso a la mayor parte de las meninges basales para obtener una biopsia a través de una craneotomía limitada. En una serie, la resonancia demostró reforzamiento de la imagen meningea en 47% de los pacientes que se sometieron a una biopsia meningea. La biopsia de una región con reforzamiento fue diagnóstica en 80% de los casos, en tanto que la biopsia de las regiones sin reforzamiento solo fue diagnóstica en 9%. Y las causas identificadas con mayor frecuencia fueron sarcoidosis, 31%, y adenocarcinoma metastásico, 25%. Fuera de Estados Unidos, la tuberculosis es la enfermedad que se diagnostica con más frecuencia. Procedimiento en un caso enigmático. En alrededor de una tercera parte de los casos no es posible identificar la causa pese al análisis exhaustivo de líquido cefalorraquídeo y de otras causas posibles fuera del sistema nervioso central. Algunos microorganismos que causan meningitis crónica tardan varias semanas en crecer bajo cultivo. En estos casos enigmáticos existen varias opciones que dependen del grado de deterioro clínico y de la rapidez con que avanza. Si el paciente se encuentra asintomático o si los síntomas son leves y no avanzan, conviene esperar hasta que los cultivos hayan finalizado. Por desgracia, en muchos casos el deterioro neurológico es progresivo, lo que exige la instauración rápida de tratamiento. Una opción es la derivación ventrículo-peritoneal para aliviar la hidrocefalia, pero se debe tener en cuenta el riesgo que existe de diseminar el proceso inflamatorio desconocido al abdomen. Tratamiento empírico. Es fundamental diagnosticar el origen específico, puesto que existen tratamientos eficaces para muchas de las causas de la meningitis crónica. Sin tratamiento, lo más probable es que sufran un daño gradual el sistema nervioso central, los pares craneales y las raíces nerviosas. Si los intentos diagnósticos fracasan, es necesario empezar con un tratamiento empírico. En general, el tratamiento empírico en Estados Unidos consiste en la administración de antimicobacterianos, anfotericina para las micosis, y esta última o glucocorticoides, o ambos, para las causas inflamatorias no infecciosas. Es importante dirigir el tratamiento empírico de la meningitis linfocítica a la tuberculosis, en particular si la enfermedad se acompaña de bajas concentraciones de glucosa en líquido cefalorraquídeo, porque la enfermedad no tratada puede ser devastadora en el lapso de semanas. El tratamiento prolongado contra el factor de necrosis tumoral y contra los inhibidores de la muerte programada 1 puede causar la reactivación de la tuberculosis de origen bacteriano, en tanto que los pacientes con meningitis crónica deben someterse a tratamiento empírico antifímico si la causa es incierta. En la serie de la Clínica Mayo, el plan terapéutico empírico más útil fue la administración de glucocorticoides en lugar del régimen antifímico. Al proceder con la administración de glucocorticoides empíricos se debe tener precaución siempre que se observe una respuesta transitoria al tratamiento, ya que algunas causas infecciosas, por ejemplo, tuberculosis y cisticercosis, y no infecciosas, por ejemplo, linfoma, pueden reaccionar de forma temporal a la monoterapia con glucocorticoides. En un inicio, la meningitis carcinomatosa o linfomatosa es difícil de diagnosticar, pero con el tiempo el diagnóstico se torna evidente. Paciente inmunodeprimido. Durante la infección por virus de inmunodeficiencia humana no es raro observar meningitis crónica. Al principio se desarrollan pleocitosis y algunos signos meningeos leves, y en ocasiones persiste una meningitis discreta. La toxoplasmosis se manifiesta por lo general en forma de abscesos intracraneales y también puede acompañarse de meningitis. Otras causas importantes de meningitis crónica en casos de SIDA son las infecciones por Cryptococcus, nocardia, cándida y otros hongos, sífilis y linfoma, figura 134a1. La toxoplasmosis, criptococosis, nocardiosis y otras micosis constituyen posibilidades importantes en los pacientes inmunodeprimidos sin SIDA, como sucede en la inmunodepresión farmacológica. Estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer meningitis crónica y los signos meningeos en ellos son atenuados. De manera que ante cualquier cefalalgia persistente o cambio inexplicable del estado psíquico se debe analizar el líquido cefalorraquídeo.